La jornada de este martes era una caldera a punto de estallar. Mientras se votaba en la Comisión Séptima por ratificar la decisión de archivar el proyecto de reforma laboral del gobierno, en la Plaza de Bolívar y en diferentes puntos de concentración en el país, miles de ciudadanos reclamaban que no la tumbaran. El mismo presidente Petro encabezó la multitud en medio de arengas para exigir la consulta popular. Sin embargo, durante la tarde también se conoció que el gobierno prepara 9 decretos con los que llevaría adelante algunas de las propuestas. ¿Qué puede lograr por esa vía realmente? ¿Está gastando opciones que también se pueden caer por la vía constitucional? Hoy es miércoles 19 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualizaciones de noticias de las últimas horas. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, finalmente confirmó su renuncia a esta cartera tras una conversación que sostuvo con el presidente, que llamó a través de redes sociales una conversación personal sin ningún tipo de hostilidad. El ministro es el tercer ministro de Hacienda que tiene este gobierno y termina su ministerio después de haber atendido la emergencia, después de reemplazar. Fue viceministro de Hacienda y asumió la cartera después de reemplazar a Ricardo Bonilla, quien había tenido que salir en medio de tantas polémicas relacionadas con la UNGRD. También fue el ministro que tuvo que asumir cuando se cayó la reforma tributaria y empezó a proponer los recortes presupuestales. De hecho, se dice que estos recortes presupuestales fueron los que llevaron en algún momento la tensión reciente con el presidente a haber un desacuerdo entre los dos sobre los caminos a tomar en torno a estas reducciones. La Fiscalía señaló que el exministro Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, le habría pedido a Olmedo López, el recordado director de la UNGRD, imputado por el escándalo de esa entidad, por direccionar un contrato para un senador. Esto lo dijo durante la imputación que se hizo a Olmedo López y Snyder Pinilla por 3 cargos relacionados precisamente con el ministro Bonilla del que hablábamos. Esto después de varios meses en los que el exministro vuelve a ser mencionado, el ministro Velasco, por este escándalo. Significa que habría direccionado un contrato de 35,000 millones de pesos. Esto a un presunto beneficiado que vendría siendo el senador de la U, Julio Elías Chagui, a quien, según el ente acusador, le llegaría el contrato para una obra urgente en Sahagún, Córdoba, tras instrucciones que el entonces ministro Velasco le iba a dar a Olmedo López. De ese presunto direccionamiento irregular se habló el 4 de diciembre de 2023. Una jornada intensa, sin duda alguna, la que se vivió en Colombia este martes en materia política. La caída de la reforma laboral, que ya estaba en el mapa, debido a que ya había sido anunciado por esos 8 senadores que iban a votar de esa manera, pero algunos esperaban que pudiera haber algún cambio, que alguno de esos senadores se retractara, por ejemplo, y cambiara su votación. Sin embargo, eso no ocurrió. Mientras tanto, en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro dirigía a sus seguidores, quienes se encontraban allí en la plaza, además no solo en la Plaza de Bolívar, sino en una extensión sobre la carrera séptima, que, para explicarles a quienes no se ubican en Bogotá, pues es una vía que conecta con la Plaza de Bolívar, que es una de las principales de la ciudad, y también estaba con una gran afluencia de gente, convocados allí por el progresismo y especialmente por el presidente. Estamos con Mateo García, su editor de la sección política del Tiempo. Mateo, bienvenido. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. ¿Cómo vio esta jornada, Mateo? Bueno, Carlos, básicamente esta es una nueva derrota del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.
la mayor derrota en esta legislatura. Recordemos que en esta legislatura en diciembre sufrió varios tropiezos primero con el hundimiento del archivo del presupuesto que finalmente tuvo que salir por decreto y con la derrota que sufrió en las comisiones económicas con la reforma tributaria. Sin embargo, estos dos hechos no se comparan con esta derrota en la comisión séptima del Senado, que es además la segunda gran derrota en esta célula legislativa, porque recordemos que en abril del 2024 fue esta comisión y básicamente esa vez fueron 9 senadores, a ellos se les unió Norma Hurtado, los que hundieron la reforma de la salud, la primera reforma de la salud que otra vez está en manos de esta comisión y que en 15 días vamos a estar hablando de esta. Fueron más de 5 horas de discusión. Desde muy temprano, los 8 senadores ratificaron que iban a votar por el archivo, que se mantenían firmes y el gobierno no tuvo nada que hacer. En representación del gobierno estuvo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Armando Benedetti no se apareció por la comisión séptima. De hecho, dijo desde la sede del Ministerio de Interior, que es la Giralda, diagonal a la Casa de Nariño, que no les importaba lo que pasara con la reforma. Si un día se aprobara, ellos seguían embarcados en la consulta. De hecho, dijo que este martes estuvo ahí alineando un poco cómo van a hacer esas preguntas que le van a presentar al Senado para que el Senado posteriormente decida si le da luz verde para que los colombianos voten en esa consulta. Digamos que la jornada no tuvo mayores inconvenientes, fue ágil, hubo un uso del tiempo razonable, por así decirlo. Hubo, eso sí, hubo mucha tensión en el Congreso y sobre todo en los alrededores, hubo unas medidas de seguridad porque algunos congresistas y parlamentarios advirtieron que tal vez podría darse una especie de intento por parte de los manifestantes para ingresar al Congreso, pero finalmente esto no se dio. Esto fue lo que sucedió en la Comisión Séptima y paralelo a eso se dieron entonces las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro en dos sentidos. Una, en rechazar la decisión legítima y el derecho que iba a tomar la Comisión Séptima del Senado, tal vez un poco para presionarlos, pero también las marchas iban muy enfocadas en el inicio de esa campaña por la consulta popular. El presidente dio un discurso más o menos al mediodía, duró 33 minutos, que posteriormente repitió en la locución presidencial en la noche de este martes, en el cual arremetió contra el Congreso. Fue muy contra el Congreso, los acusó de traicionar a la clase obrera, a la clase trabajadora, de haberse vendido y arrodillado a los ricos, al dinero, y lanzó una advertencia que algunos han visto como una amenaza, que si el Senado no da luz verde a esa consulta, a la realización de esa consulta, el pueblo lo sacará. ¿A qué se refiere? No sabemos muy bien, pero algunos senadores ya alzaron la voz por esas declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro. Esa fue básicamente la jornada. Pasó todo lo que estaba en el papel, no hubo sorpresas. Los 8 senadores se mantuvieron entonces firmes, fueron 8 votos a favor del archivo de la iniciativa contra 6. Los 4 votos que tiene el pacto histórico en esa comisión, más los de Norma Hurtado y los de Fabián Díaz, que claramente votaron en contra del archivo porque ellos habían presentado una ponencia alternativa que finalmente no fue discutida porque por trámite legislativo lo primero que se tiene que poner en consideración de las mayorías y de la plenaria o de la comisión es la ponencia de archivo. Así como hubo reforma a la salud 2.0, es decir, una segunda versión, ¿puede haber una versión 2.0 de la reforma laboral? Puede haber un 2.0 pero recargado. Ese 2.0 de la reforma laboral va a ser la consulta. Ya el ministro del Trabajo nos dijo después de que terminó la sesión en la Comisión Séptima que con el archivo de la reforma laboral arrancaba la campaña por la consulta. Entonces, por ahora no está previsto que pongan un nuevo proyecto de ley. A lo que le va a apostar el Congreso, el gobierno y sus congresistas definitivamente es a la consulta. Ya están elaborando las preguntas, eso realmente va muy en serio, no se va a quedar como en el papel, como sucedió con la
propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, que el presidente la lanzó precisamente por estos días, hace un año, en marzo, y desde julio del año anterior se quedó quieto el tema y no lo volvió a mencionar. Esto realmente sí parece que va muy en serio, y también porque es una manera de anticiparnos a las elecciones del 2026. El mismo exministro de Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que de concretarse esta consulta, la campaña presidencial va a ser a 5 vueltas. Bueno, Mateo, era una jornada en la que estaban entonces también al mismo tiempo las manifestaciones de los que piden que la reforma laboral continúe, los seguidores del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, gente que estuvo no solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades y en puntos de Colombia reclamando que el Senado diera avance a la reforma laboral o exigiendo que haya una consulta popular. Y según múltiples voces del progresismo, pues esta reunión gigante de tanta gente ordena que la consulta popular sea una realidad. ¿Cómo ves esto, Mateo? Bueno, la decisión que tiene la decisión de que haya o no consulta popular está en manos del Senado de la República. El gobierno va a presentar realmente no sé bien cuál es el término de lo que el gobierno presente, digamos que eso el mecanismo radicará un texto en ese sentido, que debe terminar con una proposición que diga el Senado da luz verde o no para que se realice la consulta, más o menos en ese sentido. Y pues muchas veces el gobierno desconoce que el Congreso y los senadores también fueron elegidos por el pueblo. De hecho, en el Senado el Congreso actual fue elegido por más de 18 millones de personas, mientras que el gobierno fue elegido por 11 millones de personas, que es uno de los discursos que desde el Congreso le recuerdan al presidente Gustavo Petro que ellos son un poder más y que también fueron elegidos por el pueblo colombiano. Entonces, el gobierno ha presionado y va a presionar. En marcha le fue bien, sacó buena cantidad de gente, pero tampoco es que sea una cantidad de gente mayor a la que sacó la oposición en su última marcha, por ejemplo. Si es por cuestión de quién saca más gente a la calle, es complicado de medir. Pero será el Congreso el Senado el que tenga la última palabra. Ya hay quienes están jugando a primero tratar de derrotar esa proposición en la que convocarían a la consulta, y ya, por ejemplo, Vargas Lleras salió a decir que van a hacer campaña, si la consulta definitivamente pasa, van a hacer campaña para que la gente no salga a votar, porque eso es complicado. O sea, primero el gobierno necesita conseguir unos votos en el Senado. Si los consigue, es posible, puede suceder. La diferencia de votos en el Senado siempre ha estado más o menos entre 5 votos, pero este año hubo un cambio de fuerzas, y es que llegó Temístocles Ortega, que es de Cambio Radical, pero no es del todo enemigo del presidente Gustavo Petro, contradictor. También llegó León Freddy Muñoz, que es el reemplazo de Humberto de la Calle. Entonces, de la Calle era un voto que a veces sí, a veces no, pero ahora tiene un voto fijo con León Freddy Muñoz. Temístocles, de tener un voto negativo, que siempre era el voto negativo que tenía con David Luna, ahora tiene un voto que puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, al gobierno le queda fácil, y sobre todo a Benedetti, que conoce muy bien el Senado, conseguirse 3 o 4 votos. O sea, la lucha va a estar muy interesante ahí en la plenaria del Senado, pero hay congresistas que ya han lanzado varias advertencias y han dicho que es irresponsable hacer una consulta que puede valer 500.000 millones de pesos, cuando el gobierno tuvo que hacer un aplazamiento presupuestal de 12 billones de pesos y gastarse toda esa cantidad de plata en una consulta que no necesariamente va a triunfar. Es complicado. Ya miraremos si hay consulta o no en los resultados, porque hay otro escenario, y es que salgan a la calle 8 millones de personas y de esas 8, 6 digan que sí a las preguntas. Cada pregunta tiene que superar de todas maneras un umbral de votación, y el gobierno diga es que, mire, 6 millones de personas están diciendo que sí quieren la reforma laboral, pero el mecanismo, y como está planteado en la Constitución, es que tiene que ser la mitad más uno de al menos 13.600.000 personas que vayan a las urnas. Entonces es un escenario complicado, el gobierno se está moviendo, pero hay unas voces que hacen un llamado a la calma y dicen que realmente no es el mecanismo, sino que el mecanismo es volver a insistir y concertar
con el Congreso de la República, aunque ya a estas alturas es complicado porque todo el mundo está pensando en campaña, principalmente desde el gobierno. Bueno, Mateo, y vamos a hablarlo más adelante con la gente de la sección Economía, pero durante la tarde trascendió que el presidente buscará que algunos de los puntos de esa reforma laboral se establezcan por decreto, es decir, el gobierno directamente lo establece por ese mecanismo sin tener que pasar por el Congreso. ¿Qué tan cierto es esto? Es decir, ¿qué tanto puede hacer? Ya lo hablaremos, pero ¿cómo ve usted el hecho de que hayan acudido también a la figura del decreto? Bueno, de no pasar por la consulta popular, realmente se queda sin balas, por así decirlo. El gobierno iba a tener que volver nuevamente a sentarse a concertar con el Congreso de la República. Es una escena que ya ha sido constante. Me acuerdo mucho en febrero, marzo del 2023, cuando a propósito de la reforma de la salud, que fue la que rompió la coalición, se sentaban Efraín Cepeda, entonces jefe del conservatismo, Dilian Francisca Toro de la U, César Gaviria, el jefe del liberalismo, con el presidente Gustavo Petro, intentar concertar la reforma de la salud, y lo que ellos siempre han dicho es que ellos hacían un texto y decían listo, ese es, y ya cuando veían el texto definitivo que manejaba la ministra Carolina Corcho, no incluían lo que habían acordado. Entonces ya pueda que el Congreso no confíe y ya diga el Congreso: nosotros tuvimos voluntad de concertar en un momento, pero ahora ya estamos pensando en las elecciones del 2026, y es que ya el calendario está encima, ya todo, como decía, ahora todo el mundo está pensando en campaña, y nadie, ya todo el mundo se está empezando a desmarcar cada vez más del gobierno nacional. Entonces es muy complicado, de hecho es atípico que en la tercera legislatura, que es en la que estamos, que va a terminar el 20 de junio, se estén tramitando proyectos de tal trascendencia. Esos proyectos se tramitan a más tardar máximo en la segunda legislatura. Y estos proyectos de volver a intentar concertar, de volver a presentarse, los estarían presentando básicamente para la cuarta legislatura, en la que el Congreso históricamente poco sesiona. Ya los congresistas están desenfocados en su reelección, sesionan si acaso lunes, martes, y el martes al mediodía se están yendo a hacer campaña. Entonces va a ser muy complicado. Si el camino es el Congreso, va a ser muy complicado lograr concertar, y más cuando los que concertarían serían de pronto los sectores liberales, los sectores del Partido Conservador, de pronto de la U, con una oposición como Cambio Radical y Democrático, que todo lo que sea a favor del gobierno lo van a usar como campaña contra quienes se sienten con el gobierno. Y no se puede desconocer que las encuestas, hoy el gobierno sigue manteniendo una desaprobación por encima del 60%, que realmente eso será muy, muy mencionado en la contienda electoral, que ya cada vez se va a poner más intensa. Los decretos. Este es un tema que uno lo ve en redes sociales que dicen, bueno, pues entonces vamos por decreto, impongamos las cosas por decreto, pero el asunto no es así de sencillo. ¿O sí? Hablamos con Noelia Sigüenza, subeditora de la sección Economía. Bueno, debido al hundimiento de la laboral, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ya ha anunciado que están preparando 9 decretos para poder sacar parte de la reforma a través de esta vía. Lo que quieren es sacar una parte vía decreto y el resto ya sí a través de la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro. Esto será muy pronto, pues están revisando ya los últimos detalles con la Secretaría Jurídica de Presidencia para ver qué pueden y qué no pueden hacer. ¿Qué contenido van a tener estos decretos? Eso todavía no se sabe bien en detalle, nos toca esperar. Lo que se sabe más o menos hasta ahora es que algunos podrían hablar de temas como negociación colectiva, otros también buscarían, por ejemplo, ponerle límites a los abusos en los contratos de prestación de servicios o en la tercerización, y también, por ejemplo, van a buscar formalizar a las personas que trabajan en el servicio doméstico. Pero entonces, después de ese camino tan pedregoso que ha sido el Senado, ¿Noelia puede hacerlo por decreto?
Sí, cualquier gobierno tiene la facultad para reglamentar las leyes y expedir actos administrativos, por lo que sí, podrían expedir decretos reglamentarios en materia laboral, a pesar de que se haya hundido la reforma en el Congreso. Sin embargo, no pueden reglamentar todo a través de esta vía. Ahí tienen que tener mucho cuidado y es por eso que están revisando en detalle con jurídica, porque, por ejemplo, hay temas como, por ejemplo, el trabajo nocturno o los recargos que vienen ya establecidos en una ley, entonces en ese tema no se podrían meter. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.